Buenos días, niños. Espero que se encuentren bien desde sus casitas. Hoy día vamos a dar comienzo entonces a la clase de Ciencias Naturales en segundo año A. Hoy, antes de empezar, tenemos visto lo primero, hacer la retroalimentación de la guía o la tarea que yo mandé la semana pasada, la tarea número 15. Para ello necesito que tengan ahí a mano su guía y vamos a ir viendo su realización. Ya, tengo ahí la Trinidad Pinto que se va uniendo ahora. Ya, chiquillos, yo voy a compartir primero la pantalla con la guía para que vayamos viendo cuáles fueron los resultados que ustedes lograron y si están bien o hay que complementarle algo, ¿ya? Aquí, compartir pantalla, voy a poner. Tengo la guía. Aquí. ¿Se puede apreciar? ¿Se puede ver la guía? ¿Sí? Ya, esta es la misma que ustedes tienen ahí en la casa. Tarea 15, vamos a ver lo que es conocer qué es el agua y identificar las características que estuvimos viendo la semana pasada. Profesora, Dígame, Trinidad. yo para la guía no tenía un vaso de plástico. Pero yo puse el vaso de plástico generalmente porque para que no, si se le llega a dar vuelta, se quiebra, no tenga ningún problema. Pero podía utilizar otro tipo de vaso si usted tenía el cuidado suficiente. No había problema. Uno de vidrio. Bueno, usted es cuidadosa, así que no creo que no hay ningún problema. Ya, chiquillo. Entonces la actividad era un experimento y se llamaba ¿Es la misma agua? Bueno, la actividad decía un vaso de plástico transparente con agua. Si no tenía plástico, podía utilizar, como lo hizo Trinidad, un vaso de vidrio. Hice 3 recipientes de diferente forma y tamaño. Tía. Cata, dime. Que la Isi Chama está rayando. Chicos, aquí se ve al tiro quién es el que está rayando utilizando el lápiz. Así que necesito que estén atentos solamente ahora, ¿ya? Vamos entonces con Trinidad Toledo. Se va a integrar. Ahora sí, sí. 3 recipientes de diferentes formas y tamaño y marcarlos con número 1, 2, 3, un papelito, un plumón, digamos, de pesar. Pasos así. Primero tenía que dibujar el vaso con agua, acá en esta parte de acá, el vasito con agua, como lo puedo mostrar, miren, chiquillos, ahí. Lo dibuja, después dice que dice vierte el agua del vaso en el recipiente 1. Entonces, usted en el recipiente, toma el vasito de agua, revierte en el recipiente 1, después decía, dibuja el recipiente 1 con agua. Usted lo debería dibujar ahí. Chicos, necesito que desactiven su micrófono un poquito para que se pueda escuchar bien. Ya. Después se vierte el contenido del recipiente 1 en el recipiente 2. Y ahí también había que dibujarlo. Después se vierte el agua del recipiente 2 en el recipiente 3 y vuelve a dibujar. O sea que tenía que dibujar el vaso y los 3 recipientes que tenían el agua. Cuando tenían el agua había que dibujarlos. Y eso era la primera parte que usted tenía que hacer. Una vez que ya lo haya dibujado, tenía que responder las preguntas que salían más. ¿Cuál era esa? Dice, observe los dibujos de los 4 recipientes con agua y responde. A. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué? ¿En qué se diferencian? Explique. Entonces, lo primero que tenía que hacer es ver qué era lo que tenían en común, en qué se parecían. Mateo, ¿en qué se parecían estos recipientes? Se parecían en que tenían la misma agua. Ya, era la misma agua. Se parecían en que los 4 eran transparentes. Ya, también los 4 eran transparentes, se podía apreciar el agua. Y después decía, ¿por qué? ¿En qué se diferencian? Ahora, ¿qué diferencia tenía uno del otro? Se diferencian hasta dónde llega el agua. Sí, porque eran de diferentes, ¿qué? ¿Qué tenían de diferentes? Tamaño. Ya, formas y tamaños. Muy bien, como yo miré, Diferentes formas. Un vaso de agua, digamos que podía ser un recipiente y otro diferente. En el tamaño podemos ver la diferencia y también en la forma que tiene. Recordemos la que cantidad de agua que tiene el agua
La cantidad, porque en una se ve como si estuviera más lleno y la otra un poco más vacío. La cantidad de agua pareciera que tuviera menos. Recordemos que una de las características que tiene el agua es que no tiene una forma definida o no tiene forma propia, sino que se adapta a la del recipiente. Eso podría ser la explicación. Después nos decían en la B, ¿es la misma agua? ¿Qué ha cambiado? Explique. ¿Es la misma agua? Sí, es la misma agua, solo que cambia la forma, el recipiente. Ya, muy bien, era la misma agua. Solamente en este caso cambió la forma, digamos, del recipiente, se adaptó a otra forma. Y así sucesivamente en el recipiente 1, en el 2 y en el 3. Dígame. Mire, en mi recipiente se llenó el primero, entonces el segundo estaba casi lleno, entonces el más grande estaba a la mitad, entonces va cambiando el tamaño. El tamaño, todo depende, uno pareciera que tiene la misma cantidad de agua, pero solamente cambió también la forma y el tamaño del recipiente. Recuerde que si es más grande, obviamente que se va a ver más poquita agua. En cambio, si yo lo coloco en uno más chico, se va a ver mucho más. Dígame. ¿Mis potes cambia el color? Posiblemente la mamá tendría algunos, son de colores, muy bien, también se pueden utilizar. Ya, vamos con la C. ¿Cuál le dice? Observa el agua que está en el último vaso o pote. ¿Qué color tiene? ¿Qué tiene el color? Si yo, digamos, dijera que este es el último. No tiene color, Transparente. es transparente. Excelente. Se puede decir que es incolora o la palabra correcta sería transparente. El agua no tiene color. Dijimos que a veces cuando la veíamos en un medio natural era por la luz que se reflejaba en el agua. Pero toda el agua que nosotros vemos aquí es transparente. Yo puedo apreciar al momento de tocar mi mano al otro lado. Eso se dice que el agua entonces tiene una característica que es transparente. Muy bien, chiquillos. Y vamos a la otra pregunta. Dice, toma un sorbo de agua, puedes distinguir qué sabor tiene, ¿qué puedes apreciar a partir de él? Cuando tomaron agua, Vicente No tiene Gatica, sabor. ¿tiene algún sabor? No tenía sabor. No tenía sabor, muy bien. Algunos me decían, tía, es que yo le sentí que tenía un poquito sabor a cloro, me decían. Pero en sí el agua es insípida, significa que no tiene sabor. Pero si nosotros le llegamos a apreciar un poquito más de cloro es porque acuérdense que el agua potable, que nosotros sale de nuestras llaves, pasa por un proceso de purificación. Y para que sea bebestible le ponen un poco de cloro en las empresas ESVAL, para que, digamos, pueda ser bebestible. Entonces, por eso de repente tiene un poco más de cloro. Pero es por esa razón. Pero el agua sí, no tiene sabor, es insípida. Y la última dice, acerca el vaso de agua a tu nariz e intenta percibir el olor que tiene. ¿Pudiste apreciar su olor? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Es inodora. A ver, vamos a preguntarle a la señorita Cata Vargas. Cata, ¿el agua que tú acercaste a tu nariz tenía olor? Tiene olor de recipiente. Ah, la tuya tenía olor al recipiente. ¿También el recipiente antes de utilizarlo? Es inodora. Sí, el agua en sí, si nosotros tendríamos el recipiente como este que es, digamos, de vidrio, al acercarnos no podríamos apreciar ningún olor. Dígame. Pero un día mi mamá me compró un agua y tenía sabor como a yogur o a frutilla, uva, algo así. ¿No serían esas aguas endulzadas? ¿Sí? Sí, pues hay unas aguas que realmente es agua, pero le colocan algún tipo de gotita de sabor a frutilla, como dice, no creo que a yogur, puede ser alguna fruta, entonces son endulzadas. Sí, para que no se agua arroje el agua. Tío, la Power igual es agua y tiene sabor.
Sí, pero ese no es el agua que nosotros estamos hablando. Esas son ya vistas y expuestas por el hombre, saborizadas en este caso. Pero lo que nosotros estamos estudiando es el agua, digamos, pura. Estamos de hablando la del agua naturaleza. natural. Ese mismo. Muy bien, chicos. Entonces diríamos que en este caso el agua no tiene olor, es inodora. Y dice que no se puede apreciar el olor, aparte que algunos decían que sí puede tener un poquito de olor al recipiente donde colocó, o puede haberse un poquito, digamos, al olor, al cloro que mismo se les sintió. A veces en Quintero que el agua está un poquito más turbia, de repente la llave, o por el mismo, digamos, el mismo cloro que se le coloca, pero en sí, si hablamos de una agua pura, sí debiese tener solamente poquito y ser transparente, inodora e insípida. Esas son las características que hemos estado estudiando y pudimos percibir en esta guía. Entonces, podemos decir primero, el agua es transparente, ya, porque no tiene color, incolora. También dijimos que el agua no tiene sabor, es insípida. Eso significa la palabra insípida, sin sabor. Después dijimos que el agua no tiene olor, significa que es inodora. También otra cualidad es que cuando la pasamos de recipiente en recipiente, pudimos percatarnos que el agua no tiene forma propia, sino que se adapta a la forma que tiene el recipiente. Si el recipiente más grande se va a ver menos agua, si el recipiente más pequeño se puede apreciar mucha más agua y toma esa forma. Eso es lo que podemos percibir a través de ella. Y otras cualidades que también estudiamos, dijimos que el agua escurre. No la podemos atrapar generalmente como un objeto sólido, sino que la podemos tomar en un momento y esta escurre entre nuestros dedos. Es difícil atraparla cuando está en forma líquida. Esa igual es otra cualidad. Y una característica, chicos, que vamos a estudiar hoy, lo tiene que ver con un experimento que ustedes observen. Hoy día vamos a percatarnos, sí, esa cara de sorprendido, sí, vamos a ver qué elementos se pueden disolver en el agua y qué elementos no. El agua es un elemento solvente. ¿Qué significa solvente? Que tiene la característica de disolver elementos, pero no su mayoría. Hay algunos que la mayoría sí lo disuelve y otros que no. Y eso es lo que vamos a apreciar ahora en este experimento. Así que yo les voy a mostrar un poquito más de lejos la pantalla. Yo tengo unos elementos que voy a colocar acá y necesito que ustedes vayan viendo para seguridad. Miren, tengo guantes que me voy a poner porque hay un elemento un poco más peligroso que yo les voy a mostrar y que necesito que vean. Ahí voy a ponerme el guante. Aquí voy a desocupar un poquito la mesa para que ustedes puedan apreciar. Profe, Dígame. que también algunas aguas tienen olor, pero a veces, solo a veces. Como la que Aquí como tengo- de sabor. Profe, no se ve nada de lo que estamos Pero que todavía no les muestro nada. Estoy acomodando la mesa como con para la que tiene gas. que tengo aquí. Ya, voy a acomodarlos un poquito a la pantalla. Ahí ¿Por qué sí, el deshidrato lo tiene que ¿pueden meter? apreciar? Ya, miren, chicos. Aquí yo tengo 4 vasitos o 4 recipientes. Aquí, con diferentes letras. Está el recipiente A, que tiene una A, el recipiente B, el C y el D. Los tres son transparentes, los recipientes, para que ustedes puedan ver qué elementos que yo tengo aquí en unos frasquitos se pueden disolver en el agua y qué elementos no, ¿ya? Así que necesito que estén atentos. Yo voy a ir colocando y ustedes me van a ir diciendo si se puede o no disolver, ¿ya? Vamos a... En este frasquito voy a echar en el A un elemento que todos en la casa, y lo puede hacer usted después, que es la sal.
Mire. Ahora yo eché una cucharadita de sal y voy a revolver para ver si este elemento se puede disolver o no en el agua. Hay que revolverlo bien. Si lo apreciamos y lo podemos ver, digamos, en el fondo del vaso, es porque no se disuelve. Si este ya desapareció del fondo del vaso, podemos decir que es un elemento que se disuelve en el agua. Creo que estamos un poquito más. ¿Se habrá podido disolver la Tenga sal? cuidado con que se le caiga el vaso. Más o menos. No se me vaya. ¿Se puede disolver? Sí, profe. Sí, profe. ¿Disolvió? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Primero, ¿la sal se disuelve o no? ¿El agua No, ya. no se disuelve o sí se disuelve? No, sí. Sí. Sí, el agua se disuelve, chiquillos, en este caso en el agua. El elemento que colocamos, o sea, la sal, es un elemento que sí se disuelve en agua. ¿Por qué? Porque es una sustancia polar, que se le puede decir, una sustancia polar que sí se disuelve porque sus partículas son más pesadas que el agua. Entonces sí se puede disolver. Vamos con el siguiente recipiente. Yo les voy a colocar el B, que es este, el recipiente B. Este tiene una sustancia un poquito más peligrosa, por eso lo voy a ocupar con guante. Este elemento que yo le voy a colocar aquí es gasolina, que es más o menos fuerte, pero está en forma líquida, el combustible que usa el papá para el auto. Y yo le acabo de colocar un poquito de elemento, miren, en el vaso. Voy a ponerlo ahí y lo voy a tratar de revolver. Es como si fuera amarillo. Vamos a esperar que pare. ¿Se pudo disolver? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Más No o menos. ven bien. Ya no se disolvió. Fíjense Solo que en los dos el... son líquidos. No, mire. Es que lo que pasa es que Amarillo. no se puede apreciar muy bien. Pero miren arriba, miren arriba. ¿Ven amarillo arriba? Es como pipí. Sí. Ya, como así, ya, pero no es pipí. Se quedó todo arriba. Gasolina. Quedó arriba, chicos. ¿Se pudo disolver en el agua? No, No. porque los dos son ¿Creció líquidos. en el agua? Ya no, porque los dos son líquidos. Ya. En este caso, vimos que la benzina no es un elemento... Espera, voy a subir un poquito más a la pantalla. No es un elemento disolvente. ¿Por qué? Ahora te voy a mostrar por qué. Porque el combustible, la gasolina, el petróleo, aparte, no es una sustancia polar por la cual, digamos que su elemento flota, porque tienen menos, ¿cómo se llama? Componentes sólidos que hacen que la gasolina flote en sí. O sea que este elemento no se puede disolver en el agua. Dice que el elemento, como la sal que vimos al principio, es un elemento polar. O sea que se puede disolver porque en este caso su densidad es mucho más pesada que el agua. En cambio, la gasolina es un elemento de sustancia no polar y, ¿cómo se me dice? Su densidad es menor a la del agua. Por eso vemos al principio que esta flota, puede flotar y no se puede juntar con el agua. No se, al mezclarlo, ustedes van a ver que se puede separar las partículas, miren, se separan un poco,
pero no se mezcla. Sigue arriba y vuelve a subir y queda amarillito arriba y abajo queda separada del agua. O sea que Profe, igual que el aceite. eso vamos a ir viendo más adelante. Acá, la sustancia que voy a colocar en el vaso número C. Voy a colocarle, es algo que usamos para endulzar nuestro tecito. ¿Alguien sabe qué puede ser? Para endulzar. Azúcar. Azúcar. Azúcar, muy bien. Entonces voy a echar azúcar Sí, está y abajo. voy a revolver este Por vasito, endulzante. a ver ¿qué pasa con ella? A ver, revolver bien. Porque le eché harta azúcar. Va a quedar un vaso muy dulce. Pero no podemos tomar porque está gasolina. No, pues ahora el C. Es el hecho de azúcar. Con Agua. Y además estamos separados. Ustedes, por favor, Y que ahora le apago ponga el micrófono. para ayudarme voy a usar una cucharita. Gasolina. Al C, azúcar. y después lo va a juntar. No, pues está Ahí bien. al C le eché entonces azúcar. Y en el C podemos apreciar, ¿se habrá disuelto el azúcar? ¿Se disolvió el azúcar? Sí, muy bien. El azúcar es una sustancia polar, por lo tanto se disuelve en el agua. Y por último, en el vaso D, tengo otra sustancia que es líquida y la voy a echar en el vaso. Este es el aceite. Vamos a intentar revolverlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Si se puede disolver o no en el agua. Vamos a Profe, ver, ¿qué ahí le se echó? trata- ¿Qué le echó a ese? Aceite. ¿Qué? Aceite. ¿Se pudo disolver el aceite? ¿Se juntó con el agua? No. Quedó amarillo arriba. Quedó Es que el arriba. aceite Lo es mismo que pasó con la gasolina, en este caso, subió, flotó. Pero el aceite Porque sus componentes era son menores al agua y no se puede juntar. Entonces, chiquillos, a partir de este experimento que yo les mostré, 4 elementos, ¿cuáles son? Díganme las letras de cuáles se pudieron disolver en el agua. Primero teníamos A, el C. A era la sal, La C. La C era azúcar, La C. la D, la la A, muy bien, D. era la sal. ¿Y cuál más? Tía, la A y la B. la D, La A y la B. Mire, este era la D y la B. azúcar y aceite. La A, correcto, la sal. ¿Y cuál otro más? La E. La E, no hay E. La C. La C, correcto, chicos. Entonces, los que se pudieron disolver fue la sal y el azúcar, que teníamos A, la sal, y C, el azúcar. Estos elementos que colocamos, los podemos poner ahí, vimos que se disolvieron en el agua, y lo podemos apreciar todavía aquí porque parece que no estuviera. En cambio, yo tengo acá el vaso B, el vaso D, ¿y qué tienen arriba? El primero tiene la gasolina flotando y el segundo tiene el aceite flotando. Es por ello que estas sustancias no se pueden disolver en agua. La mayoría de los elementos sí se puede, pero estos dos que yo les estoy mostrando aquí, no. ¿Por qué? Porque dijimos que tenía, digamos, sustancias no polares, su densidad era más liviana, como dice, más liviana,
que el agua, por lo tanto, flota. Ahí vemos flotar arriba la gasolina y aquí vemos flotar arriba el aceite, quedó arriba. No se pudieron juntar. Este experimento, igual chicos, van a poder hacerlo en la casa. Se quedó Les voy a pegado, mandar hoy profe. día una guía con lo mismo No que se me estamos quedó viendo pegado. hoy. Sí, es un poquito más, digamos, más fácil. Tiene otros elementos que usted va a poder ir probando, chiquillos. Entonces, a partir de este experimento podemos aprender lo siguiente, chiquillos, que hay sustancias, el agua es un elemento soluble que puede disolver algunos elementos y otros no. Por lo tanto, la mayoría de cosas, como digamos, si yo quiero disolver azúcar, sal, el jugo en polvo que utilizo, la gelatina, cuando la mamá quiere hacer jalea, el polvillo lo disuelve en agua, se disuelve. Otros elementos igual como el jugo, si yo pongo, exprimo un limón y lo pongo en agüita, esto lo revuelvo, igual ese jugo se disuelve también en agua. Hay muchos elementos, si yo tengo el vino, también o el alcohol, es un elemento que se disuelve en agua. En cambio, los elementos que vimos acá, como el recipiente B y el recipiente D, son elementos, digamos, que no se pueden disolver en agua, que no se puede juntar con el agua y tampoco desaparecer. En este caso, esos elementos flotan. Eso es lo que nosotros teníamos que tener claro. Otra característica que tiene el agua, y lo vamos a ir viendo a continuación. Antes, como la clase va a ser una clase cortita, les tengo preparado, para ir repasando todo lo que hemos visto del agua, un concurso de preguntas. ¿Les gustan los concursos? Ya, supongo que como estaban muy atentos, vas a ver todo. Así que, chiquillos, les voy a compartir una pantalla con este pequeño concurso que tengo preparado para ustedes. Aquí. Que es un concurso de palabras y de preguntas que tengo lista para ustedes y les voy a ir preguntando, ¿ya? Así que yo creo que la mayoría va a poder adivinar. Vamos a comenzar entonces con este concurso pequeño de lo mismo que hemos visto durante... Dice así, señor Vicente Gamonal, dice, no tiene sabor. ¿A qué me refiero? ¿Que es insabora? ¿Que es insípida? ¿O que es... Insípida a la vez. Vicente Gamonal, dije. Muy bien. Hay que ir viéndolo. Pero está correcto. Pero chicos, necesito que cuando yo le dé la pregunta a alguna persona, usted tiene que darle el turno. No puede contestar así solamente, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, inodora significa que, señor Vicente Gatica, no tiene color, no tiene forma o no tiene olor. Ahora ya. No, ¿qué significa que es inodora? No tiene forma, no tiene olor y no tiene color. ¿Cuál sería No tiene correcta? color. No tiene color. Inodora, inodora, la palabra inodora. ¿No Olor. tiene color? ¿No tiene forma o no tiene olor? No tiene olor. Correcto, muy bien, Vicente Gatica. Que no tiene olor. Eso significa inodora, sin olor. Julieta Soto. Vamos con la siguiente pregunta. Atenta, porque parece que es con tiempo. Atentos. Dice, cuando el agua se adapta al recipiente, ¿se puede decir que no tiene forma definida? ¿Tiene forma definida o el recipiente es diferente? No tiene forma definida. Vamos a ver. Correcto. El agua cuando se adapta al recipiente significa que no tiene forma definida. Excelente. Ahora sí, le voy a preguntar a Lía Sandoval. Lía, tienes que estar atenta porque voy a pasar a la siguiente pregunta y hay que ganarle el tiempo. Bueno, dice así. Cuando el agua no tiene color, ¿es inodora, transparente o insípida?
Cuando no tiene color. Insípida. No, era transparente. Insípida significa que no tiene sabor. Entonces la correcta que dice cuando no tiene color, podemos apreciar que el agua es transparente. Pero no importa, podemos equivocarnos porque nos pusimos un poquito nerviosos, pero está bien. Ahora Es sí lo bueno saben, yo sé equivocarse que lo porque haré. así aprendes de tus errores. Excelente, todos nos podemos equivocar, hasta la profesora muchas veces. Profe, Dígame. ¿puedo hacer la siguiente? Bueno, Elizabeth, tienes que estar atenta, sí. Bien rapidito, escucha la siguiente pregunta. Dice ahí, el río en la naturaleza está en forma A, gaseosa, B, sólida, C, líquida. El río. Líquida. Vamos a ver. Correcto, muy bien. Excelente. El río, que estamos en la naturaleza, nosotros lo encontramos en forma líquida. Porque Vamos a la es muy difícil siguiente. de tomar. Sí, ya. A ver, señorita Trinidad Toledo. Trini, atenta a la siguiente pregunta, porque hay que contestar rapidito. Dice, ¿cuál de las siguientes sustancias se disuelve en el agua? A, piedras, B, aceite, C, azúcar. ¿Cuál sí El se azúcar. disuelve en el agua? Trinidad Toledo. El azúcar. Ya, muy bien, y lo pudimos ver aquí en el experimento. El azúcar sí se disuelve en el agua, en cambio las piedras no, y el aceite tampoco. Es muy difícil que se disuelva una piedra. Entonces, vamos a ver. Muy bien, chicos. Los resultados que nos arroja, vamos a ir viendo, es que la mayoría tuvo buenas las respuestas. Solamente había una equivocación, pero es porque se puede haber confundido, pero yo sé que ustedes son excelentes. Entonces, repasemos, chiquillos. A ver, Raimundo, ¿tú me puedes decir una característica entonces del agua? De todas las que hemos estudiado. ¿Que es transparente? Correcto, tenemos entonces la primera, que el agua es un elemento transparente. Muy bien. Señorita Trinidad Pinto, ¿me puede decir otra característica que tenga el agua? Tenemos que es transparente. ¿Cuál otra más? De todas las que hemos estado estudiando. No tiene forma definida, muy bien, Trini, excelente. Entonces, es transparente, no tiene forma definida. Luther, ¿tú me podrías decir otra característica del agua? Que no tiene olor. No tiene olor. ¿Y cómo se le puede decir esa palabra cuando no tiene olor? Inodora. Correcto, muy bien, Luther. El agua es inodora porque no tiene olor. Correcto. Transparente, no tiene forma definida, no tiene olor o inodora. Tenemos 3. A ver, Ignacio. Ignacio, no. ¿Tú sabes otra característica del agua de las que hemos estado diciendo? Tenemos 3. Dijimos que era transparente, que no tenía una forma definida y dijimos que es inodora. ¿Qué otra característica podríamos nombrar, Ignacio? Yo sé que los demás saben, pero quiero que Ignacio participe también. Profe, le quiero hacer una pregunta. Cuénteme. ¿Qué dice? ¿Inodora o inolora? Inodora, con la D. Ah, ya. Inodora. Esa es la palabra. ¿Con la D? Cuando D. Inodora. Esa es la palabra. Tía. Inolora. Tía, No, pero... Cuénteme, Catalina Quintero. ¿por qué las piedras no se pueden poner debajo del agua? ¿No se pueden colocar las piedras debajo del agua o sí se puede?
No, no se puede, pero ¿por ¿O qué quiere no se decirme puede? por qué las piedras? Sí, las piedras sí se pueden Sí poner se debajo puede, del agua pues. porque Sí, porque acuérdense que es más cuando vemos la pesada. playa, abajo está lleno de piedras. Ya, La piedra no flota porque es un elemento sólido que tiene gran peso. Y entonces esta, en vez de flotar como lo hacía el aceite y la gasolina, se hunde y tampoco se disuelve. Ya, Ignacio, Ya. ¿puedo decirme alguna característica entonces del agua? tía. Parece que tiene pegado en internet el Ignacio. Ya, a ver, Victoria, tú me puedes decir, yo sé que tú sabes otra característica del agua. Dijimos que era transparente, inodora y digamos en este caso, no tiene forma definida. Yo sé que hay otras características. ¿Qué dijimos cuando nosotros probamos el agua? ¿Que no tenía sabor? Que no tenía sabor, correcto. Entonces significa que cuando el agua no tiene sabor es Insípida. insípida. Recordar muy bien, Mateo, insípida. Entonces, vamos a recordando de nuevo. Transparente, no tiene forma definida, no tiene olor, significa que es inodora y no tiene sabor y dijimos, por eso es insípida. Pero también, ¿qué dijimos cuando yo intentaba agarrar el agua? El agua, ¿qué pasa con ella? Líquida. Ya es líquida, pero cuando yo la intento agarrar, ¿qué pasa? Se escurre. Se escurre muy bien. Yo no la puedo agarrar cuando está en forma líquida, como decía Elizabeth. No se puede agarrar. Y también como vimos hoy, el agua es un medio disolvente. Disuelve algunos elementos, como el azúcar y la sal. Esa es otra característica también del agua, que disuelve elementos. Ahí vimos varias características que debemos recordar, chiquillos. Así que no se le tiene que olvidar. En la tarea que yo les voy a mandar hoy día, habla de esto, de disolver objetos y también cómo encontramos el agua, pasar de los elementos, como yo le dije, en forma sólida, líquida o gaseosa. Recuerden que, como dijo Elizabeth de la pregunta que yo le dije, el río está en forma líquida. Pero si yo dijera el hielo, ¿en qué forma está? Sólida. Sólida, muy bien. Y si yo digo la nube, Gaseoso. gaseoso, muy bien. Vamos a conocer también los 3 estados, digamos, del agua. Cómo puede pasar de un estado a otro y cómo se llama. Por eso necesito que estén atentos entonces a la siguiente clase, chiquillos, y poder realizar su tarea. Es facilita y no le va a demorar mucho tiempo. Así que los invito, chicos, a realizar sus actividades y poder cumplir con sus tareas. Entonces, ¿les gustó la actividad de hoy? ¿Qué hicimos? Sí. Muy bien. Esperamos que pronto podamos hacer muchos más experimentos. Sí. Profe, ¿Hay alguien? Dígame. Sí. yo sé que los cerros, o sea, las montañas ¿Ya? se pueden disolver, pero en muchos años, como en 20.000. ¿Pero la montaña o el hielo de las montañas? La montaña. Las montañas Profe, a en veces que se algunos pueden cerros- desaparecer. Profe, en algunos cerros hay como agua. Hay como ríos Sí, así los cerros, chiquititos. las montañas, sí. Profe. Recuerden que cuando pasa mucha temperatura ya en las montañas, en el hielo, esta se derrite y baja en movimiento y forma los ríos. Hay ríos que terminan en el mar y otros ríos que terminan generalmente en los lagos. Mateo, ¿me querías decir algo? ¿No? Raimundo, veo tu manito levantada y después Catalina. Que yo un día fui a Curacaví antes del coronavirus y ¿Ya? con mi familia fuimos a un cerro y vimos huellas de un gato grande. Sí. ¿No le dio miedo? No,
No, ¿ves? Ahí viene una experiencia viendo animales. Catalime. Es que aquí donde yo vivo no cae nieve. No, pues que acá en Quintero es difícil porque estamos en la zona central y es un clima templado. En cambio, si nosotros viviéramos en la zona sur de la Chile zona o en lugares austral más cae cercanos, sí, en la austral hay nieve, como la zona sur allá, en Coyhaique, allá en Punta Arenas, como el frío que hay allá, siempre nieva. O si nos acercamos mucho más a la cordillera, hay lugares que hace un poco más de frío y hay nieve. Pero igual hay lugares cerca donde usted puede ir después que pase el coronavirus, puede ir a visitar la nieve. ¿Alguien ha ido a Portillo? Sí. a la Profe, cordillera en invierno. Sí. Yo fui a la nieve, pero no me Hay acuerdo varios cómo que se yo sé que llamaba. conocen Portillo. Muy bien, y yo Profe, conozco como ya un lugar en el sur, igual que donde hay nieve, allá en Puyehue, cerca del Que un volcán lu- Osorno. yo- en Villarrica, en Villarrica. En Villarrica también igual, Yo he ido sí. allá. Allá cerca del volcán. Antillanca se llama Villarrica, acá el el lugar volcán donde se Villarrica. esquía. Bueno, chiquillos, qué bueno que me cuenten sus experiencias donde encuentran, digamos, agua en diferentes estados. Ya, chiquillos, me voy despidiendo, los quiero mucho, cuídense y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Adiós, nos vemos. Chao, que tía, estén chao, bien. chao, bye, Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Chao, tía. Chao, que estén bien. Un gusto haberlos visto hoy. Adiós.